Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy su asesor virtual, Guillermo Villagrán. Y bueno, en esta ocasión tenemos aquí eh, pues nuestra sesión, ¿sí? Nuestra sesión para este módulo, es nuestra sesión del día miércoles. Y bueno, aquí está mi correo, a ver.guillermo.villagrán@prepaenlinea-cep.edu.mx para cualquier duda o comentario. Y bueno, la orden del día que tenemos en esta ocasión es la siguiente. Eh, tenemos, pues, primeramente la forma de trabajo, ¿verdad? Especificar cómo vamos a trabajar. También tenemos aquí, pues, acá un poco las reglas de comunicación, reglas de etiqueta, eh, un mapa mental, y yo le digo mental, es sobre las ideas principales o conceptos más frecuentes. ¿Cómo es la participación en el foro aprendiendo? Si se puede, ojalá. Las actividades integradoras, si hay dudas, ya vi que hay estudiantes que ya entregaron. Y precisamente esos temas y conceptos los vamos a reflexionar, ¿verdad? Está también algunos recursos que les he colocado en la plataforma, en el foro, precisamente, en el foro de novedades. Y pues finalmente está nuestra sección de dudas y nuestra despedida, ¿verdad? En esta ocasión tenemos un trabajo de eh, semana 1 del 20 de enero al 26 de enero, semana 2 del 27 de enero al 2 de febrero, semana 3 del 3 de febrero al 9 de febrero y la semana 4, la última, del 10 de febrero al 16 de febrero. Bueno, aquí como primer punto, pues ya saben que tenemos el trabajo de 4 semanas. En la primera, segunda y tercera semana trabajan las 3 unidades correspondientes. Hay que realizar actividades integradoras, participación en foros, aprendiendo, ¿verdad? Y principalmente, pues, entregarlos en tiempo y forma. En la última semana tenemos la participación del foro de integración y foro de, aprendiendo y lo que es el proyecto integrador, ¿verdad? Como reglas de etiqueta, pues precisamente es cuando enviamos un correo o comunicamos ya sea por medio de un foro o algo así como ahorita lo que estamos haciendo de una sesión, pues siempre saludar de manera cordial, ¿sí? Y respetuosa. Mencionar o escribir el nombre correcto de la persona a quien se dirige, ser claros y corteses, escribir de acuerdo a las normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información de los miembros de esta comunidad en la que estamos agrupados y trata de ser breves y concisos. Es decir, no escribir párrafos muy extensos o pegar pues información que pues tampoco ustedes han leído, ¿no? Ya asegurarse de la precisión de la información que están comentando, sí, y tener a la mano o cerca las fuentes de información. Igualmente que se repitan algunas reglas de comunicación, pero algunas que también son importantes mencionar, es no escribir puras mayúsculas, no escribir abreviaturas, no colocar imágenes muy grandes o todo imágenes y ya. Aquí está nuestro mapa mental. Yo le digo mapa mental porque es como la biografía o la monografía de lo que nosotros estamos intentando interpretar, ¿no? O analizar o reflexionar. En esta ocasión estamos hablando sobre el desarrollo sustentable y a su vez es el uso adecuado de los recursos naturales del medio ambiente.
hay que entender primeramente lo que son las reacciones químicas, ¿sí? Más o menos manejar lo que es el equilibrio dinámico o el equilibrio de las sustancias o el equilibrio del medio ambiente o del clima, ¿sí? Ya sea temperatura, presión, recursos, todo tiende a un equilibrio. Por ejemplo, en el caso de las sustancias, o ácido base o las combustibles que llevan a cabo una combustión, en dado caso, obviamente, no estamos deseando que se quemen, ¿verdad? Pero al final, pues todo combustible se utiliza para cabo una generación de energía calorífica que después se transforma en mecánica o eléctrica. Como primer punto, pues hay que diferenciar entre ácidos y bases. Después hay que, cómo esto se implementa en los ecosistemas, ¿no? Saber la ecología y saber si son afectados, el impacto ambiental, calcular la huella ecológica. Más adelante veremos lo que son la importancia de los marcos o instrumentos legales, ¿verdad? Y ya finalmente, pues es proponer alternativas de acción para conservación de las especies y del medio ambiente, ¿vale? En cuanto al foro aprendiendo, pues sí, es importante que eh, participen activamente, ¿sí? Sobre todo si hay comentarios de sus compañeros, esos sí son importantes que ustedes los reflexionen o los retroalimenten. En caso que yo poste y no quieren pues, comentar, retroalimentar, pues es importante que revisen los conceptos o los tips o páginas que les recomiendo. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, en el caso de las sustancias ácidos y bases, pues hay que diferenciar cuál es una de otra y qué es la ionización, ¿vale? Pues a su vez, identificar los que son los procesos químicos de ionización o de reacciones ácido-base y en el caso de la combustión, pues saber cómo se lleva a cabo la reacción de combustión y cómo funcionan los catalizadores. Y al final, pues vamos a plantear ideas sobre cómo proteger el medio ambiente, ¿vale? En cuanto al el pH, en la actividad uno, aquí tenemos la actividad pH en la vida cotidiana, pues hay que conocer las diferentes diferencias entre estos, cuál es la importancia de la característica del pH, que es una característica de estas sustancias, pues identificar los modelos de Arrhenius y Foster y Lowry, comprender la ionización, básicamente. Bueno, ustedes ya han revisado más o menos lo que tienen que preparar, lo que es, pues, buscar sustancias que tienen en casa o porque pueden adquirir en el mercado, que es una aspirina o media aspirina, vinagre, agua, bicarbonato, jabón, sí, jabón de Roma ¿no? Y por ejemplo, para encontrar la molécula, porque les pide la molécula hay que buscar en el buscador lo que se llama tensoactivo, ¿sí? Porque dice molécula de sodio, no es cloruro de sodio, es tensoactivo de sodio, ¿vale? Y bueno, ya saben que tienen que buscar sus recipientes, ¿sí? Pues no necesariamente que sean desechables, los pueden lavar, no pasa nada. Mm, Les pide algo para etiquetar o también les pide una cámara fotográfica, algo para cubrir o un recipiente cerrado oscuro, pero pues pueden utilizar en su caso
un recipiente transparente para guardar el concentrado de col morada o de Jamaica, según lo que ustedes utilicen, y taparlo con papel aluminio o un trapo, ¿no? Ya aquí les da pues, las recomendaciones, ¿no? Luego en el foro les postearé lo que es un ejemplo. Yo tengo un video donde pues les muestro cómo se hace esto de preparar la col morada y lo que podrían esperar, ¿no? Eh, bueno, es importante que revisen la información de la plataforma que les pide que hagan un documento de reporte que tiene que llevar portada, índice debe estar completo, introducción no es media cuartilla, es en una cuartilla, ¿no? Bueno, sí, ¿vale? Y en el informe, pues con la explicación teórica, objetivo, listado de material, pero ya lo van a hacer la explicación hacia una tercera persona, va a decir, se preparó el concentrado de col morada, para esto se cortó en cuadritos y se mezcló con agua y se calentó, y después de que sirvió se filtró y se guardó, ¿no? Es más o menos esa es la idea. Eh, Resultados, pues en base a qué es lo que se obtuvieron, pues colocan las imágenes y anotaciones, ¿sí? Porque hay que revisar qué pH. En base les pide que lo hagan en función de una tableta que les proporcionan, ¿no? Porque por ahí la tengo, no, no, a ver, creo que sí. Así que está. Aquí se les enseño. Eh, sí, y nos pide que comparemos los colores que les di a ustedes cuando le agregaron el indicador de col morada, ya sea el de col morada o el de Jamaica. Y aquí diferencian de qué colores dio y ustedes digan, pues es tal pH. Ujú. También les hace reflexionar sobre cómo funciona un antiácido, que es una estructura de un bicarbonato, y pues escribir los componentes del donador y estructura de protones, ¿sí? Finalmente una conclusión de hecho 10 renglones, igual que la pregunta anterior, donde mencionan la importancia de identificar el pH en sustancias, sobre todo cuando se disuelve, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un simulador que se los voy a también proporcionar. Es un simulador de pH y aquí vamos a elegir la sección que dice macro. Ujú. Y aquí podemos elegir en la parte de arriba cualquier sustancia, desde ácido de batería, sangre, sopa de pollo, café, limpiador de desagües, jabón de manos, leche, jugo de naranja, gaseosa, saliva, vómito y agua. ¿Vale? Vamos a elegir jabón de manos, jabón de manos, y vamos a jalar este botoncito verde hacia el centro de la solución, ¿sí? Si se dan cuenta, si yo agrego más solución de manos, pues no va a cambiar el pH, ¿no? Quiere decir que todo está a la misma concentración, ¿sí? Porque el pH es función de la concentración. Y de hecho aquí aparece que el pH de esta sustancia es de 10. ¿Esto qué quiere decir? No hay que diferenciar entre ácidos y bases. De hecho, ahí está la escala. Todo lo que está de 6 hacia el cero es ácido
Y lo que esté del 8 hacia el 14 es básico, ¿no? ¿Qué pasa si yo agrego agua? ¿Cambio el pH? Sí, ¿no? De hecho, está disminuyendo. Estaba en 10, ahorita ya va en 9.4. Y disminuyó porque disminuyó la concentración, ¿sí? De tal forma que podemos ir agregando agua poco a poco hasta que llegue a un pH de 7, porque ¿cuál es el pH del agua? 7. Entonces, no vamos a poder diluir o bajar, en este caso, el jabón a más abajo de 7, solo si agregamos una sustancia ácida como es el ácido de batería. Este tiene un valor de 1, entonces al agregarlo, pues a lo mejor va a quedar abajito del 6 o cerca del 6, en medio del 6 y el 7, no sé. Pero, por ejemplo, si empezamos ahora con una sustancia como el ácido, que el ácido de la batería es ácido sulfúrico, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, precisamente estábamos viendo que si nosotros agregamos agua, el pH del agua del ácido, al diluirse, va a aumentar. Pero vamos a hablar sobre basicidad y acidez. En este caso de la acidez del ácido sulfúrico, pues es pues muy alta, ¿sí? Pues cercano a uno, o sea, cercano a cero. Entonces es muy alta, pero cuando lo diluimos con agua, su acidez disminuye. En el caso del, por ejemplo, ahora vamos a utilizar el limpiador de desagües, tiene un pH de 13. Ujú. Eso indica que su basicidad es alta, casi está en el extremo, casi más fuerte de las bases. Ujú. ¿Y qué pasa? Hoy
Entonces estábamos practicando sobre que la acidez o basicidad dependía de cuál es el pH, ¿no? Entonces, en este caso, el IPA de Sawers, que tiene un valor de pH de 13, pues sí tiene una basicidad muy alta. ¿Qué pasa cuando le agregamos agua? Ah, pues el pH va a disminuir, es decir, va a disminuir su basicidad. En el caso del ácido, cuando agregamos agua, disminuye su basicidad, pero su este, número de pH va a aumentar. Es la única diferencia, ¿vale? Y obviamente pues, son para sustancias que pueden solubilizarse en agua y es solamente aplica para sustancias ácidas o básicas. ¿Vale? Entonces me regreso a nuestra presentación. No sé si ya haber revisado esto, tengan dudas, acuérdense que tienen que colocar, bueno, seguir esta pauta del tamaño de la fuente y el interlineado. O sea, no supere los 12 de la fuente y el interlineado máximo que de 1.5, ¿vale? Eh, Basarse en el manual de citas y referencias para poder colocar las referencias y las citas de las fuentes que ustedes hayan utilizado, ¿vale? Revisamos esto y bueno, ahora vamos con la actividad integradora 2. Sigo, si no hay dudas, pues podemos pasar a la 2, pero si hay dudas, pues que manden un correo, un mensaje, al mensajero de la plataforma, o pueden plantear también sus dudas en el foro Aprendiendo. ¿Sí? Acuérdense también que si acaso el archivo viene mal o dañado, ya les voy a hacer la observación. Tal vez pues les ponga a hacer en su actividad, pero manténganse siempre atentos a qué retroalimentación les doy, qué evaluación les pongo antes de que termine la semana de entrega. ¿Verdad? Pensando que ustedes hacen la entrega de las actividades 1 y 2 en esta semana que está corriendo, que es del 22, después del 20 al 26 de enero. Bueno, vamos con la actividad 2. Esta se titula La velocidad de reacción y uso de catalizadores en mi entorno. ¿Vale? Como primer objetivo o propósito es identificar el proceso químico que está presente en la combustión, que lleva a cabo la transformación de los combustibles. Como segundo punto está pues, conocer el concepto, ¿no? ¿Cuáles son los combustibles? Eh, ¿Qué tipo de combustión se lleva a cabo? Identificar ya finalmente lo que es el catalizador y su funcionamiento en específico y reflexionar sobre cómo es el impacto de estos procesos químicos en el medio ambiente. ¿Vale? El primer punto que hay que hacer aquí es investigar sobre el tema de el convertidor catalítico. Entonces, les decía, como les comentaba, como les comentaba,
Entonces aquí podemos ver eh, tienen que investigar sobre el convertidor catalítico, su estructura, ¿sí? Que se aplica para los automóviles, cuál es su función principal, ujú, y también sobre los aditivos. Hay que hacer aquí una infografía. Recuerden tener siempre presente que deben de colocar el título, ¿sí? Porque son importantes los aditivos para los convertidores catalíticos, ¿sí? El nombre de ustedes, el grupo, el nombre del asesor. También explicar cómo se lleva a cabo la combustión, ujú, cuáles son las emisiones gaseosas nocivas y cuál es la estructura y función del catalizador, convertidor catalítico, y por qué es importante que los aditivos este, se utilizan cuando se tienen los convertidores catalíticos. Hay que agregar imágenes, y pueden utilizar Canva, PictoShare, Easily, ¿sí? Ya en su reporte, digamos que en el documento de texto, pues tienen que llevar portada, como ya saben, liga de la infografía y hay que verificar que tenga los permisos necesarios para evaluarlo. Una conclusión de 8 a 10 renglones sobre las implicaciones ambientales de mantener el buen estado del convertido catalítico y lo que son las fuentes de información. Sí, siempre citar y mencionar las referencias de cada formato. También tener cuidado en la nomenclatura de su archivo, ¿verdad? Y bueno, vamos a lo que son típicas dudas de la combustión. Ahorita vamos también los de ácido base, pero principalmente este concepto de combustión, ¿sí? Este ya se los envié por el foro. Es una liga de un recurso del tema de combustión de SSH. Y aquí lo que vemos es que necesitamos identificar los tres elementos principales que se necesitan para llevar a cabo una combustión. ¿Sí? Que es chispa o iniciador, oxígeno o comburente y el combustible. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener combustible y oxígeno. No va a haber ninguna fuente de calentamiento hasta que tengamos nuestra chispa, ¿no? Calor aquí es como que, sí, obviamente, normalmente, por ejemplo, generamos una chispa o hacemos que se incendie un combustible en presencia de oxígeno, si ponemos un encendedor, un cerillo prendido, entonces por eso es que se dice calor, pero realmente es una chispa o iniciador, ¿no? ¿Qué pasa si tuviéramos calor y combustible, pero no tuviéramos oxígeno? ¿Sí? Que podamos eliminar el oxígeno, pues tampoco se va a cabo la combustión. Ujú. Tienen que estar presentes los tres. No, aquí ya pedí compuestos, hay compuestos orgánicos e inorgánicos. Ahora, básicamente vamos a hablar de los orgánicos, que son compuestos hechos de carbono e hidrógeno, principalmente. Y eh, el ejemplo más típico es cuando nosotros quemamos o utilizamos como combustible la celulosa, ¿no? Esta celulosa, esa es su fórmula química. ¿Qué otro? Aquí no es celulosa, es butano, que es el gas que se utiliza en el gas LP. Ajá, el gas licuado a presión que se utiliza normalmente en nuestras casas, ¿no? Para poder eh, calentar nuestra estufa o el calentador del agua. Si se dan cuenta, aquí hay tres cosas principales que hay que observar, como dice el combustible en el oxígeno. No se indica el iniciador, obviamente hay un simple iniciador. Y hay producción de CO2, agua y calor. El triángulo en este tipo de simbología significa calor. Aquí igualmente butano, oxígeno, produce CO2, agua, calor. ¿Vale?
Y vamos a la sección de qué es. Ah, sí. Aquí tenemos típicamente, como mencioné, el hidrocarburo más el oxígeno. Se produce CO2, agua y calor. ¿Vale? Y aquí está el ejemplo del metano, que este es el gas natural. Ujú. Si se dan cuenta, principalmente tienen que tener carbono e hidrógeno. Ah, otra cosa que les iba a decir. En el caso de que ustedes estén hablando, este, no, eso lo vemos después, no, no. Es de otra actividad integradora. Pero bueno, gracias. No sé si quedó. Aquí lo que sí les quiero que quede claro es que, por ejemplo, en este caso, tenemos un solo componente, el metano o el butano, C4, ¿no? Eh, y esto se le llama que es una reacción completa. Y se dice que es una reacción completa cuando tenemos una serie de eh, concentración de diferentes compuestos muy variados y pues la combustión no es tan buena. Es decir, hasta se produce hollín, se produce CO2, se produce otro tipo de compuestos. Ujú. Y eso ya se da en en el caso de la combustión de un coche. Pero un ratito. Bueno, aquí tenemos un simulador. ¿Sí? Aquí tenemos la presión, explosión, expansión, ¿no? Y bueno, explosión. Y así diversión de gases. Ahí en ese caso, aquí en la admisión entran los gases, en este caso la gasolina y el oxígeno, ¿no? Ahí se comprime, porque está presionando. Y en este punto, cuando se genera la chispa, es cuando se lleva a cabo la explosión, es cuando se lleva a cabo la combustión, ¿sí? Pero precisamente es tan pequeño el espacio que el tiempo es tan corto que pues, no todos los componentes alcanzan a quemarse, ¿no? A reaccionar. Entonces, obviamente que da lugar a una combustión incompleta. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema donde se muestra cómo funciona un convertidor catalítico. En la flecha roja, o del lado de la flecha roja, es donde entran los gases que se producen cuando se hizo la combustión de los gases. Entonces, obviamente, hay hidrocarburos, ¿sí? CO2, NOx, ajá, bueno, los que son nocivos, obviamente también produjo dióxido de carbono y agua. Entonces, cuando pasan a través de estas mallas y de estas eh, componentes de tierras raras, ¿sí? Que investigar y que están en la plataforma, que están en forma de panel, pues al final van a salir ya como ya más nobles, menos dañinos. Pero la idea es que siempre estén funcionando esto. Tiene un tiempo de vida, es pues más o menos como 15 años, ¿no? Eh, entonces a los 15 años hay que buscar cambiar o reemplazarlo. Pero ¿qué tal si se trata de un automóvil que es utilizado como tipo taxi? ¿Creen que tendríamos que utilizarlo, digo, cambiarlo a los 15 años? ¿O todavía falta? ¿O antes? Sí, ¿verdad? Yo creo que antes, ¿no? Ya se usó bastante tiempo porque casi taxi usamos más de 8 horas al volante este, diarias, entonces sí, se acaban más rápido. Entonces hay que buscar, tal vez, cambiar a los 10 años para poder tratar de la contaminación que puede ser tu coche siga siendo óptima, ¿no? La eficiencia de evitar cambiarlo, evitar contaminar, sea bueno. ¿Qué pasa con un coche que casi no lo usas? Lo usas, no sé, 2, 3 veces a la semana o una vez a la semana, al mes, no sé. ¿Cree que valga la pena o cuándo cree que tiene que realizar el cambio de este catalizador? ¿A los 15 años? ¿Antes o después? Pues sí, tiempo después, ¿no?
Esa sería la propuesta. Sin embargo, hay una ley en la que independientemente del tipo de catalizador, que tanto se usó o su frecuencia, se tendría que cambiar a los 15 años, ¿no? Entonces, nada más tener cuidado con eso y ya. Eh, bueno, nada más haría la nota, ¿sí? Aquí. En el caso de las sustancias, así, en el caso de las sustancias ácidos y bases, pues también tenemos ciertas características, ¿no? Las sustancias ácidas son de sabor agrio, eh, tienden a corroer los metales, ujú, enrojecen el papel tornasol, pierden sus propiedades al contacto con la base, con sustancias básicas, y en la solución acuosa siempre conducen electricidad. En el caso de las bases o álcalis, sí, tienen pues, un sabor pues amargo, ¿no? Digo, aquí es que se pueden probar. Son generalmente tipo sustancias jabonosas en contacto, colorean de azul el papel tornasol, pierden sus propiedades al entrar en contacto con sustancias ácidas y también conducen la electricidad en solución acuosa. Aquí también. Pero también les piden que en el caso de las sustancias que ustedes están analizando o haciendo el experimento, coloquen la molécula. Esta es la molécula de la aspirina, que también típicamente se le llama ácido acetilsalicílico, ¿vale? Si se dan cuenta, las esferas negras bueno, describen lo que serían moléculas de carbono, ¿sí? Las que son de color rojo, oxígeno, y las que son de color blanco, hidrógeno, ¿no? Entonces, para poder identificar la ionización, lo que hay que hacer es identificar el grupo saliente que se puede descomponer. En este caso sería el hidrógeno o el OH. Aquí lo vamos a ver con el caso del ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. ¿Qué le pasa al ácido clorhídrico cuando lo ponemos en contacto con agua? Reacciona de tal forma que libera un ion hidrógeno o protón y un hidrógeno cloro, pero y lo anión, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues, entonces, aquí lo que vemos es que el protón que surgió nos da el indicativo de que hay una presencia de ácidos. En el caso contrario, cuando tenemos hidróxido de sodio, que es NaOH, presencia de agua, libera los iones sodio positivo y el hidróxido negativo. En este caso, aquí sí que hay sustancias OH que dan un valor de pH que va en favor de los OH, entonces es una sustancia base. Entonces ya finalmente, digo ya para que vayan menos arbando, en el caso de ácidos, pues hay que buscar donde se libera el hidrógeno, en el caso de bases, donde se libera el OH menos. ¿Sí? No sé si con eso haya sido suficiente para que más o menos les quede claro. Vamos a hacer la prueba. Ujú. En el caso del ácido acetil, una vez más que se llama ácido acetil, ya nos da la pauta de que es una sustancia ácida, pero hay que verificarlo. En el caso de la molécula, aquí tenemos un oxígeno y un hidrógeno. Entonces aquí podemos liberar el hidrógeno. Ajá. Entonces es
posible que aquí es donde se tenga que circular lo que es la parte ionizada, ¿vale? En el caso del ácido acético, que es la sustancia que le da esa consistencia al vinagre, pues igualmente tenemos dos moléculas de carbono, dos de oxígeno y cuatro de hidrógeno. Si ven, una de las de hidrógeno está junto a un oxígeno y esa también es una parte ionizable. Es fácil que se libere y que se libere agua. O no es que se libera así como que muy bien, no, se libera de la cercanía, porque hay un agua en el medio que soluble en agua y lo único que hace es que la jala. ¿No? Otra vez así, pero está conviviendo, ¿verdad? Hay, dinámica. Ajá. Entonces, el biomedano es el que debe entender que, hay, yo lo que muestro, entonces es una sustancia ácida. Ujú. No sé si hay algunas hasta acá. Bueno, ya platicamos sobre este bicarbonato y ácido acético, pues esto lo podemos interpretar como una versión ácido-base y pues hay que ver que la base va a contrarrestar los efectos del ácido y los ácidos, los de la base. Ujú. Y creo que se deben de poder revisar hasta el día de hoy. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, con gusto a mi correo o a mí, en el mensajero, ¿sí? Aquí de la plataforma. Yo lo recibiré, lo leí, leeré y les daré mi respuesta lo más pronto posible. Acuérdense que también, si, digo, si se atrasan, hay oportunidad de recuperarse. ¿Por qué? Porque estamos ustedes, creando actividades y sabemos que, pues, como todos tenemos actividades, tenemos prioridades. Entonces, si termina la semana del domingo y ustedes no han entregado, pues con tranquilidad, quédense en contactarnos para que los podamos enviar la correspondiente extensión de entrega. El día último para solicitar sería el miércoles de la siguiente semana. Quiere decir que la siguiente semana, el miércoles, el último día para poder solicitar entrega extemporánea de la actividad uno y 2. ¿Sí? Bueno, pues si no hay, nada más en general, no sé si tengan ahí por ahí alguna duda. Pues nos veríamos el día viernes. Gracias y hasta luego.